Tengo... ¿Cómo vamos con la serie? ¿Cuál sería? ¿El quinto? ¿El quinto o el sexto? Quinto, ¿no? Primero hablamos, a ver si me ayudan. Primero hablamos del amor hacia el prójimo. Segundo, el amor a Dios. El tercero, el humillarnos, la importancia de humillarse. Y cuarto, que predicó José, la ley versus la gracia. ¿Nos movemos por ley o por gracia? Por gracia nos movemos, ¿no es cierto? Entonces, estuvimos hablando de qué es lo que es caminar y andar bajo la gracia y no bajo la ley. Y hoy yo lo que quiero hablar, basado un poco en lo que les había adelantado, en 2 de Crónicas 7:14, donde dice, si mi pueblo se humillare, ¿sí? Y ahí le adelanté lo que viene para adelante, ¿no? Y que después dice, y oraren y buscaren mi rostro. O sea que hoy lo que se va a hablar es sobre eso, sobre la oración. Pero no solamente sobre la oración que tal vez vos haces o que hacemos cuando comemos, o la oración tu rutinaria. Porque después dicen, si oraren y buscaren mi rostro. Hay una diferencia muy grande entre orar y buscar el rostro y la presencia de Dios, ¿sí? Buscar el rostro y la presencia de Dios es algo muy distinto. Y yo no sé qué viene a tu mente cuando yo te digo la palabra oración. ¿Qué viene a tu mente? Para algunos la oración es algo que les aterra, que alguna vez le digan tenés que orar y que haya gente, es algo terrorífico, vergonzoso. Entonces tal vez te venga vergüenza, tal vez te venga una imagen religiosa, porque si vos googleas tal vez oración, aparece una imagen de alguien por ahí, de algún santo, y alguien así como devoto orando, y te viene una cuestión frívola, religiosa. No sé qué te viene a la mente cuando escuchás esta palabra, que es la palabra oración o buscar a la presencia y el rostro de Dios. Pero déjame decirte que muchos tal vez tengan miedo de orar porque dicen, bueno, necesito aprender mucho más de la Biblia, necesito leer más la Biblia para orar, necesito leer más libros, necesito aprender escatología, necesito aprender no sé cuántas cosas por ahí uno se imagina que tiene que aprender. Y la oración es algo tan natural y tan sencillo que por eso nosotros no decimos rezar, decimos orar, que orar significa hablar con Dios. O sea que si yo uso la palabra orar o hablar con Dios es lo mismo que orar o rezar. Entonces, hablar con Dios. Y así como muchas veces tus hijos, o vos has hecho con tu papá, no sé la relación que tenés con tu papá, tu mamá, pero mis hijos vienen y me manifiestan que necesitan algo, que quieren algo, y espontáneamente, sin que yo se los pida, muchas veces me abrazan, me dicen que me aman, o me dicen que me quieren, y después me manguean. Bueno, lo mismo, nosotros podemos ser así de naturales con el Señor, ¿sí? De la misma manera, como así tu hijo le salen esas cosas espontáneas, bueno, con el Señor orar es lo más natural que debería haber en un cristiano. Pero también tenemos que entender que hay algo más fuerte en la oración que sucede y que tal vez algunos no conocen o algunos tienen miedo de esto, pero que cuando uno ora comienza una guerra espiritual. Hay un mover espiritual tremendo y eso vamos a ver hoy, lo poderoso que es la oración. Muchas veces oramos, no sé si te ha pasado que orás y vos decís parece que llega al techo, parece que nadie me escucha, parezco loco o no tiene sentido o cómo tengo que hacer. Pero déjame decirte que hay una guerra espiritual cuando el creyente se pone a orar en los aires, comienza a haber una batalla espiritual. Y así como hay diferentes tipos de armas, por ejemplo, no sé mucho, yo tiro así como por decir, pero creo que hay pistolas calibre 22, calibre 32, hay bazucas, metralletas y otros tipos de armas. En la oración también hay diferentes tipos de oraciones y diferentes armas, porque déjame decirte que la oración es un arma poderosa. Y el mensaje de hoy justamente se llama la oración desesperada. ¿Qué título, La oración desesperada. Inclusive hay oraciones que, como decía recién yo, ¿no? Hay oraciones huecas, sin sentido. Está la oración del hipócrita, está la oración del soberbio, que el Señor dice, yo no escucho esas oraciones. Yo los miro de lejos, los conozco, sé quiénes son. Yo no escucho esas oraciones, yo escucho al humilde, al de corazón. Hay diferentes tipos de oraciones, pero hay una oración que tiene que ver con guerra. Y si bien, por ejemplo, cuando la policía de acá anda con un calibre, no sé, Adrián, ayúdame, ¿con qué anda un policía? Una 9, uy, así cualquier cosa. Bueno, con una 9 milímetros.
Pero si vamos a la guerra con Chile, ¿no hay ningún chileno acá? Pues así como le ganamos les ganamos en la guerra también, en cualquier lado le ganamos. Era mi papá, parece el único, ¿no? Entonces, vos no podés ir a la guerra a Chile, ponele, con eso, con una 9 milímetros. Vos tenés que llevar metralletas, bazooka, no sé, hay misiles inclusive que pueden viajar de una nación a otra y hacer un desastre. Yo me acabo de terminar una serie en Netflix que habla de la Segunda Guerra Mundial y yo veía ahí unas cosas que hacían un desastre, unas bombas que cuando caían hacían un daño. Bueno, en la oración también sucede eso. Hay diferentes niveles de oración y hay oraciones que hacen mucho daño al reino de las tinieblas, que despejan los cielos y abren la ventana de los cielos. Y miren, se lo voy a confirmar en Mateo 7, del 7 al 11. Dice, a ver, ¿está eso? ¿Sí? La oración desesperada. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan? Nosotros damos cosas buenas a nuestros hijos. Es más, a veces, ¿quién no agarra y dice, bueno, mi hijo me pide una bici? Y no le voy a dar cualquier bici, voy a ver si le puedo dar la mejor bici que pueda darle, ¿no? Se me ocurre. Mi hijo necesita una zapatilla, no le voy y le compro una que sale igual que un helado. Busco si le puedo tener una marca para que ande más cómodo. Nosotros nos esforzamos para dar cosas buenas a nuestros hijos. Imagínense Dios, que Él es bueno. Nosotros no somos tan buenos como Dios, no somos como Dios. Y Él puede dar cosas buenas. Y acá podemos ver 3 niveles de oración. Primero dice, pidan. El nivel más básico de la oración es pedir. Cuando nosotros pedimos a Dios, pedís por tus necesidades, pedís por un milagro, pedís por tu sanidad, pedís por los anhelos de tu corazón. Y acá hay una promesa. Ustedes pidan que van a ¿qué? A recibir. Van a recibir. Pero después hay un segundo nivel que dice, busquen. Ya cuando habla de buscar, ya te das cuenta que tenés que de alguna manera profundizar algo. ¿Y buscar qué? Buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, buscar la presencia de Dios para nuestra vida, buscar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y para eso hay que buscar, hay que profundizar, hay que ir un poco más allá. Pero esto también tiene una promesa. Todo el que busca, ¿qué pasa? Encuentra. Dios se va a dejar encontrar por aquel que está buscando. Y el nivel más alto es llamen. Es llamar, es insistir, es persistir en la oración. Si no has recibido respuesta, seguí orando. Es lo que el Señor nos pide, que cada uno de nosotros tengamos que llamar. Enfatiza en que golpeemos, en que esperemos, en que no dejemos de clamar. Y hay mucha gente aquí que ha dejado de insistir en la oración, que ha perdido la esperanza, que ya cree que las cosas no van a salir, pero el Señor quiere que sigamos insistiendo y que seamos inoportunos tal vez, ¿sí? Que importunemos al cielo con nuestra oración y con nuestra petición. ¿Y cómo es esto que podemos importunar? Sí, que el Señor, si no te responde por ser tu amigo, te va a responder porque insistís. ¿Y cómo es eso? Mirá, hay varias historias que demuestran esto. De hecho, hasta Jesús mismo enseguida lo vamos a leer. Había un ciego llamado Bartimeo que estaba en la entrada de Jericó, en la ruta, en el camino de Jericó. Escuchó que venía Jesús. Sí, no lo vamos a leer porque si no se extendería mucho, pero escucha que viene Jesús y Bartimeo escuchó la multitud, la gente que lo seguía y empezó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me lo imagino parado en la ruta, Jesús, hijo de David, no sabía, escuchaba el murmullo, trataba de seguir el murmullo, pero el punto es que el murmullo se iba alejando, o sea que Jesús estaba yendo, estaba pasando, y dice que empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero no encontraba respuesta, y empezó a los gritos, y no voy a gritar, quédense tranquilo, pero debe haber empezado, Jesús, hijo de David, al punto que la gente que estaba alrededor decía, cállate, estás molestando, desubicado, así no es la manera de pedir. Pero había un clamor desesperado. Jesús estaba pasando allí y Bartimeo no podía dejar pasar esa situación, no podía dejar pasar esa oportunidad. Y debe haber sido tanto el clamor, la desesperación, la forma en que Bartimeo clamaba que la gente lo quería hacer callar. Cada vez que vos te dispongas a orar,
vas a ver que vas a encontrar adversidad. Vos planificás tu vida para ver un partido, sale todo perfecto. Tenés todo lo que necesitas para el partido, todo joya, los pibes quietos, no pasa nada. Pero proponete ir a McDonald's con los chicos, al cine o a ver una película en la casa, todo bien. Ahora proponete a orar y vas a ver adversidad. Le pasó a Daniel. Daniel iba subiendo, en la historia está la Biblia de un profeta llamado Daniel, que iba subiendo en influencia en el reino. El rey decidió ponerlo en segundo lugar, o sea, iba a estar el rey y después iba a estar Daniel. ¿Qué pasa? O sale un edicto, por supuesto organizado por sus enemigos, que por 30 días no se podía orar. ¿Y saben cuál era el secreto de que Daniel fuera creciendo en influencia hasta llegar al segundo? ¿Saben cuál era el secreto? La oración. Él no oraba 3 veces al día oraba, y no solamente que oraba, sino dice que abría sus ventanas para que todo el mundo viera que oraba al Dios de Israel. Ese era su Dios. Y la gente, sus adversarios, sabían que le iba bien por su vida de oración. Entonces sacaron un edicto para que no oraran más por 30 días. ¿Sabe qué hizo Daniel? Siguió orando, siguió abriendo la ventana, no dejó de insistir. Siempre va a haber adversidad cuando alguien se quiera poner a orar. Los chicos se van a pelear, el celular te va a sonar, vas a tener ganas de mirar el Instagram, te vas a acordar que tenés que limpiar la pieza. No sé, siempre va a haber algo que te va a sacar o que vas a sentir que es más importante y más urgente que orar. Siempre va a pasar eso, siempre va a haber adversidad. Y a este hombre, ¿cómo se llama el que está hablando recién? No olvidé. Bartimeo. Empezó la adversidad, ¿qué iba a decir? Nada que ver. Empezó la adversidad. Pero ¿saben qué? Él no le clamaba a los hombres, él estaba clamando a Dios. Él no le importaba lo que digan los hombres, lo que hicieran los hombres, cuánto lo quisieran hacer callar. Su clamor no era para ellos, su clamor era para Dios. Y saben que Jesús se da vuelta, lo escucha, lo manda a llamar. Y ahí la gente, el Señor te llama. Ahí todos, vamos Bartimeo, Jesús te llama. Ahí lo empezaron a alentar. Y Jesús le dice, ¿qué querés? ¿Qué querés que te haga? Y ahí le pide que recobre la vista. Y Bartimeo en el momento fue sanado. Entonces, tenemos que entrar en esto que estamos hablando de avivamiento. Tenemos que entrar en un nivel de oración distinta. No lo que hacemos siempre. Lucas 18, al 1 al 7, dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarle que deberían orar siempre sin desanimarse. ¿Cómo tenían que orar? Siempre. Y sin desanimarse. ¿Y quién contó esta parábola? Jesús. No la contó San Pedro, San Pablo, alguno por allá. Jesús le gusta esa persona que insiste, que es inoportuna en la oración. Lejos de creer que estoy molestando a Dios, no quiero molestar a Dios con este problemita. Él está esperando gente inoportuna que quiera arrebatar el milagro y la bendición. Entonces Jesús le dice y le cuenta una parábola para mostrarle a sus discípulos que no se tenían que desanimar en la oración. Y les dijo en el versículo 2, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que sus visitas me hagan la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Por eso dijo que a veces no importa si te sentís amigo o no de Dios. Si vos insistís en la oración, Él va a responder. Lo hizo con Daniel, lo hizo con Bartimeo. Y acá dice, ¿acaso Dios no hará justicia para los que claman cuándo? Día y noche. Día y noche clama al Señor. ¿Se demorará en responderle? ¿Sabes qué? Nosotros hemos programado algo para que podamos vivir este tiempo en oración al Señor. Hemos diseñado algo que hemos llamado vigilia de oración. La vigilia de oración no es algo, te soy sincero, no he escuchado que lo hagan de esta manera en otros lugares. Capaz que deben haber vigilias, no es nada nuevo. Pero leyendo la Biblia, Dios me mostró algo que hacían en los tiempos bíblicos.
que era la vigilia de adoración. Que no era en sí una vigilia de adoración, sino una vigilia para cuidar la ciudad, el pueblo. En aquella época habían muros que rodeaban la ciudad para protección y desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana había una guardia especial que protegían las murallas y la ciudad. Y vamos a hacer eso este viernes. Y acá quiero animarlos e invitarlos a que cada uno sea parte. Por supuesto que no van a ser las 12 horas que tenés que estar acá, pero van a haber 4 guardias. Y en la Biblia, porque en la Biblia aparecen 4 guardias de oración. ¿Qué sucedía? Cuando bajaba el sol, de hecho en los tiempos bíblicos, cuando bajaba el sol, ahí comenzaba el día. De hecho, para muchos sigue siendo igual. Por ejemplo, el judío, cuando comienza sus ayunos, cuando comienza a guardar el sábado, no lo comienza el sábado a las 0, lo comienza el viernes a las 6 de la tarde. ¿Sabían eso? A las 6 de la tarde ellos ya se guardan para el sábado y terminan de guardar el sábado a las 6 de la tarde. Entonces cuando baja el sol en el mundo antiguo es así como de alguna manera se comenzaba el día. Entonces comenzaba una guardia especial, porque era en ese momento cuando el sol se escondía que venían los espías y querían entrar a la ciudad para conocer el ejército, para conocer el estado de la ciudad, para conocer cuánta gente había. Querían entrar los espías, a veces podían venir ejércitos enemigos, o vaya a saber cuántas cosas querían dañar la paz de la ciudad. Entonces comenzaba una guardia de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, de las 9 hasta las 0, de las 0 hasta las 3 de la tarde, 3 de la mañana y 3 de la mañana hasta 6 de la mañana. Y cada guardia bíblicamente tiene un tipo de oración específica. Y se los quiero enseñar ahora y quiero que después de que termine el culto, después de que termine la reunión y la Santa Cena, allá en aquella mesa con un mantel azul que está en el fondo, van a haber 4 personas anotando para aquellos que quieran ser parte de esta guardia de oración que vamos a hacer el viernes. Van a haber 4 personas, una por cada guardia. Vos podés elegir la guardia que querés estar y podés anotarte, y este viernes vamos a hacer una vigilia de oración con 4 guardias. Pero quiero darte detalles de qué significa cada guardia y por qué vamos a orar en esta vigilia de oración. La primera vigilia es apostólica, porque lo apostólico es lo primero, y cuando hablamos de primero hablamos de que puedan haber hazañas, de que puedan romperse barreras, de que puedan haber milagros. Y hay un versículo muy interesante que respalda esto en Marcos 1, del 32 al 34, y dice: cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Ahí se te estoy volviendo loco porque lo cambié. ¿Te diste cuenta ya, no? Sí, gracias. ¿Está ahí? Muy bien, qué grande. Eso lo podemos encontrar en Marcos 1 del 30. Esa es otra. Marcos 1 del 32 al 34. Fíjense que cuando Dios hizo grandes milagros fue cuando el sol comenzó a bajar. La Biblia nos dice que en la mañana, ¿dónde lo encontrabas a Jesús? De madrugada, orando, intercediendo, clamando. Pero a esta hora era cuando comenzaban a ver los mayores milagros, podían ver los mayores milagros de Jesús. O sea que el turno de las 6 de la tarde a las 9 de la noche es un turno que tiene que buscar que Dios abra los cielos, que rompa barreras y que sea un tiempo para gente que quiera ver cosas atrevidas y valientes. Esa es la primera vigilia. Pero después estaba la segunda vigilia, que es la guardia nocturna, que es la guardia de búsqueda. ¿Qué significa la guardia de búsqueda? Es la guardia de intimidad con el amado. Es la guardia que busca tener intimidad con el Señor. Es una guardia profética que va a proclamar lo que Dios va a hacer en este tiempo, en esta iglesia. Y dice Cantares 3 del 1 al 4. Por las noches, sobre mi lecho, busqué el amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. Me levanto, voy por la ciudad, por sus calles y mercados, buscando el amor de mi vida. Lo busqué y no lo hallé. Me encuentran los centinelas mientras rondan la ciudad. Les pregunto, ¿han visto ustedes al amor de mi vida? No bien lo he dejado cuando encuentro al amor de mi vida. Lo abrazo y sin soltarlo lo llevo a la casa de mi madre, a la alcoba donde ella me concibió. La segunda guardia
habla de una intimidad con el amado, porque acá dice, estaba en mi lecho, estaba ya acostado. Y ese tiempo, en vez de nosotros estar acostados, vamos a estar orando y buscando la presencia del Señor, la presencia del amado. La tercera vigilia es desde las 0 hasta las 3 de la mañana, y esta es una guardia de avance, esta es una guardia de ataque. Saben que espiritualmente este horario tiene varios nombres. Por ejemplo, en lo espiritual se lo conoce como la hora del cementerio, la hora de las brujas. ¿Por qué? Porque es en esa hora donde la noche es más oscura, donde Satanás planta sus semillas de mal a través de la gente que lo sirve, a través de los que hacen brujerías, hechicerías, de los que hacen cosas en contra del pueblo de Dios, en contra de los justos. Pero Satanás ha querido tomar ese horario para la maldad. Ha querido secuestrar ese horario para maldecir la tierra. Pero déjame decirte que no importa la vigilia ni el horario. Toda vigilia le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pertenecen a Él. Y acá lo que necesitamos es gente guerrera espiritual. Gente que haga guerra espiritual. Miren, varios versículos que hablan de esto. Voy a leer en especial 2 historias. Hechos 16 del 24 al 25 dice, cerca de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando. ¿Cuándo estaban orando? ¿A qué hora? Cerca de la medianoche. Por eso esta guardia comienza a la medianoche. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. Luego comenzó un terremoto que sacudió la cárcel, abriendo todas las puertas y liberando a los presos, incluyendo a Pablo y a Silas. Este va a ser una hora en donde el mundo de las tinieblas va a temblar, va a caer. Es un tiempo donde tenemos que guerrear. Jueces 7, del 12 al 22 dice, también es un versículo que se usa mucho para la guerra espiritual. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de ¿qué? ¿Está acá? De la medianoche. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, que las teas son palos con resina encendida, y en la derecha las trompetas que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo se echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 hombres tocaban trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsida, hasta Zerarera y hasta la frontera de Abel, Meolá en Tabad. Fíjate qué increíble. El ejército de Dios comienza a proclamar, comienza a hacer guerra espiritual, y Dios hace que ese ejército se confunda, tenga miedo, y dice que toma sus espadas, domina las espadas de sus enemigos y empiezan a matar entre ellos. Ese va a ser un tiempo en donde Satanás va a caer en esa guardia de guerra espiritual. Esa vigilia es una vigilia donde vamos a tomar autoridad sobre cualquier cosa que Satanás quiera hacer en tu vida o en la iglesia. Y la cuarta vigilia, que es de las 3 a las 6 de la mañana, es un momento de proclamar la victoria que Dios va a hacer en nosotros y en nuestra vida. Y podemos ver varias historias que sucedieron a esa hora. Por ejemplo, Jesús caminó en las aguas a esa hora. Génesis 32, conocemos tal vez la historia, no sé si has escuchado, de Jacob, luchando con un ángel. Y llega un momento en que el ángel dice, suéltame porque está por amanecer. Jacob estuvo toda la noche peleando por una bendición y estaba amaneciendo y Jacob seguía peleando para obtener la bendición que aquel ángel del Señor tenía para él. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Proclamar y pelear por la bendición que Dios tiene para nosotros. Éxodo 14, del 24 al 25 dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿A qué hora fue que Jehová miró los campamentos? En la vigilia de la mañana. Y dice que desde la columna de fuego de nube miró al ejército de los egipcios y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Esa guardia
es la que va a ordenar la mañana para que todo el resto del día sea un día de victoria. Y yo espero que, no sé cuántos somos acá, pero yo espero que podamos cubrir todas esas guardias, con todos los que estamos acá. No importa si llevas un día viniendo a la iglesia, si llevas 10 días, cuántos meses llevas, no importa. Pero que cada uno pueda cubrir su área. Y vamos a cubrir, cada guardia, ¿no? Y vamos a hablar por 5 cosas específicas, que si quieren los músicos ir pasando. 5 cosas específicas que hablan sobre el vallado de protección. Y esto está en la Biblia también. ¿Qué es lo que es el vallado de protección? 5 vallados que el Señor ha puesto para que nosotros tengamos seguridad y protección. El primer vallado es la oración, justamente. Vamos a orar porque eso produce un vallado en nuestra vida. Y dice Job 1 del 4 al 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana. ¿Cuándo se levantaba Job? De mañana. Y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job, ¿cuándo? Todos los días. ¿Está ahí? Pero Job, esto era una costumbre cotidiana de Job. Escúchame, a Job nunca lo ibas a encontrar a las 9 de la mañana roncando. Nunca lo ibas a encontrar a las 9, 10 de la mañana mirando el Instagram. A Job lo ibas a encontrar de temprano bendiciendo y orando por la familia. Y mirá, 5 versículos después, cuenta la historia que Satanás se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Lo has visto cómo me ama, cómo me sirve, cómo me adora, cómo me honra? Y miren lo que dice Satanás. Dice, ¿no has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás no podía tocar nada en la vida de Job, ni a su familia, ni nada, porque había un cerco. Dios había hecho un cerco y ese cerco estaba hecho por la oración de un papá. Por la oración de un papá. De un papá que se levantaba cada mañana a interceder por sus hijos. ¿Y sabes qué? En mi caso, por ejemplo, yo sé que a ustedes les pasan muchos que sus hijos van creciendo, se van independizando y comienzan a ir solos al cole y comienzan a tomar decisiones solos. Uno comienza a preocuparse y quisiera estar cuidando permanentemente a nuestros hijos. Pero sabemos que nuestro alcance es limitado. Mirá, no hay nada más tangible, no hay nada más práctico que pueda hacer por tus hijos que hacer un cerco de oración para ellos. Orar por ellos. Jamás encontrabas a un Job roncando a esa hora. Job tal vez a las 6, 5 de la mañana, no sé, temprano, y cotidianamente él se levantaba, intercedía por sus hijos y hacía sacrificio por sus hijos. No sé cuántos de ustedes están dispuestos a hacer un sacrificio en esta vigilia de oración, pero sería bueno que hagas un esfuerzo para ser parte de esta vigilia. El segundo vallado, que es el vallado espiritual. ¿Sabes que a veces me sorprende? Porque hay gente que dice, bueno, las cosas no me andan muy bien, las cosas no están bien en mi familia, hay enfermedad, el dinero no alcanza, no me siento bien. Y algunos dicen, capaz que Dios me está probando, o como hoy se usa mucho, estás en un proceso. Déjame decirte que Dios no se la agarró con vos ni nada, tal vez vos has roto el vallado de la oración. Has dejado de orar, has dejado de levantarte temprano para estar con el Señor, y el vallado está roto. Porque ese es un vallado de oración. Y hay un segundo vallado que tal vez se ha roto y Dios quiere que restaures, que es el vallado del liderazgo espiritual. ¿Sabes qué? Te guste o no, lo reconozcas o no, tu pastor y tus líderes son un vallado espiritual para tu vida de protección. Bendicen tu vida. Pueden que no sean los mejores, pero Dios le ha dado autoridad para bendecir y proteger tu vida. Y muchas veces se habla de someterse. Sabes que a mí no me gusta usar una palabra, pero uno tiene que voluntariamente someterse a ese liderazgo espiritual.
¿Por qué? Cuando digo someterse no hablo de pleitesía, no hablo de andar, no sé, cosas raras. No hablo de eso. Someterse es un reconocimiento, una honra. Y sabes que a mí me sorprende y me alegra mucho cuando hay gente que se va de vacaciones o viaja. Pastor, ¿vos me podés cubrir en oración? Sí, cómo no. Pastor, mira, voy a emprender este negocio. ¿Vos podés orar por mí y para que el Señor bendiga este lugar? Sí, no hay ningún problema. ¿Y sabes qué? Dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre, ¿qué buscó? Hombre que hiciera un vallado. Hay personas que hacen un vallado, y que se pusiese a la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Hay gente que no tiene ese tipo de personas que ora e intercede, pero si vos tenés a un pastor o una pastora, a alguien que reconoce que es autoridad de Dios, que se preocupa, que te ama de verdad y que realmente va a orar por vos, reconocelo. Hay gente que no le cuentan nada al pastor, y eso, miren, no es porque quiera monitorear qué le pasa a cada uno, no pasa por ahí. Pero hay gente que no cree, ¿para qué le va a contar al pastor? ¿Para qué le voy a pedir que ore al pastor? Capaz que ni se acuerde. Déjame decirte que sí nos acordamos y que hay una bendición con respecto a esto. Y Dios está buscando hombres que oran y que interceden. El segundo vallado que tal vez sea roto y que tenemos que recuperar y que tenemos que cerrar para que el Señor guarde nuestra vida, nuestra iglesia, es el vallado de la unidad. La unidad. Si algo va a querer Satanás romper es la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad en la nación, donde sea. Él quiere romper la unidad. Y hay una historia en Génesis 18:32 donde Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Seguramente la has escuchado alguna vez esta historia. Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra, pero viene Abraham, intercede por Sodoma y Gomorra y le dice: Señor, si allí hubieran 50 justos, ¿vos destruirías Sodoma y Gomorra? ¿Los perdonarías? Sí, los perdonaría, pero no hay 50. Y si hubieran 40, le dice Abraham, y comienza a regatear con el Señor, ¿no? Y si hubieran 20, no hay ni 20. Y por último le dice Abraham, y que esto es lo que vamos a leer de acá, dice en Génesis 18:32, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás hallaran 10. No lo destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. En Sodoma y Gomorra no había ni siquiera 10 personas unidas intercediendo por esa ciudad. No había nadie que intercediera por esa ciudad. Dios la destruyó porque no había nadie que se ponga a la brecha. Ahora 10 personas que se unen a orar es algo que Dios responde, es algo que Dios ve, es algo que Dios quiere bendecir. Y seguramente que cuando te vayas a anotar antes de irte, tal vez busques el horario más cómodo, el horario que me venga mejor para yo poder dormir tranquilo. Pero yo te animo a que si vos podés y tenés las herramientas y la manera, que busques y vayas allá y digas: ¿cuál es el horario donde hay menos gente? A ese horario quiero ir, porque la meta sería que por lo menos hayan 10 personas en cada guardia, ¿sí? Yo sé que lo vamos a lograr con todo lo que somos acá, pero generalmente a las 3 de la mañana ni loco me levanto a orar, pero hasta las 2 estamos a veces con el celular, desde las 0 hasta las 3 de la mañana, no, pero me puedo quedar hasta las 4 mirando una película en Netflix, ahí sí que no tengo problema, vamos nomás. Entonces mucha gente dice: no, esos horarios son para dormir. Hoy yo te quiero animar a que hagas un esfuerzo, a que hagamos un vallado de unidad, a que esos horarios que tal vez sean los más complicados, aquí hayan mínimo 10 personas unidas orando. Y vamos a estar orando por esto, ¿no? El cuarto vallado es de protección angelical. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabes que tenemos protección angelical para nuestra vida? Mirá todas las protecciones que tenemos para nuestra vida. Los ángeles no son para orarle, los ángeles no es para pedirle cosas, los ángeles no son para rendirle culto, no es que vamos a orar: ángel de la guardia te pido, no, nada que ver. El ángel de Jehová, Él es el que manda a sus ángeles, Él es el que envía a sus ángeles para respondernos, para protegernos, para cuidarnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si te pudiera contar las historias que he escuchado de ángeles que se han movido. De hecho, yo creo que algún día vamos a llegar al cielo y Dios le va a decir: ¿te acordás aquella vez que tenías tanto miedo? Mirá, te voy a mostrar lo que pasó. Mirá todos los ángeles que estaban alrededor tuyo, por eso no te pasó nada. ¿Te acordás esa vez que ibas solo por una calle oscura y vos decías: ojalá que no me pase nada? Bueno, te podría haber pasado algo, pero mis ángeles estaban ahí para protegerte. Yo creo que algún día el Señor nos va a mostrar todos los milagros que ha hecho para proteger nuestras vidas.
Porque hoy no los vemos esos ángeles, pero el Señor los hace visibles y lo quiere hacer visible para los enemigos, para quien te quiera maldecir o robar o tocar. Él los puede hacer visibles tranquilamente. Daniel 10, de 2 al 13 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Desde el primer día que dispuso Daniel su corazón para buscar a Dios, desde ese primer día Dios envió la respuesta. La respuesta se demoraba, pero no era porque Dios está demorando, había una guerra espiritual. Yo creo que mismo Satanás, diablo, para que esté 21 días peleando en el cielo, habrá dicho: esta respuesta no puede llegar. Por eso es que tenemos que persistir. Y acá dice Daniel, y así como dice Daniel, puede decir Carlos, puede decir Manolo, puede decir Leo, puede decir Mari, no sé, puede decir Gaby, puede decir cualquier nombre tuyo. Desde el primer momento en que te dispusiste, yo envié a mis ángeles para enviar una respuesta. Y es que lo que nosotros tenemos que creer, hay una respuesta de Dios para tu vida. Él envía a sus ángeles para darte respuesta. Pero hay una guerra espiritual, por eso es que tenemos que insistir. Y por último es el vallado de avivamiento espiritual. Estamos orando justamente, haciendo una serie para que haya un avivamiento espiritual. Dice Salmo 80:14: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Cuando habla de esta viña es como visítanos para un avivamiento. Visita esto que estamos haciendo para buscar tu presencia y tu rostro. Vuelve, miren qué maravillosas palabras. Vuélvete ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Y versículos más abajo, en el 18 y 19, dice: entonces no nos apartaremos de ti. Reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Es interesante que antiguamente para proteger una viña se hacían 3 cercos justamente. El primer cerco era una pared de piedra. Esa pared de piedra representa a Dios. A Dios nadie lo mueve. Dios está cimentado en su protección y nadie lo puede correr. Dios es alguien que nadie puede de alguna manera conmoverlo. Cimentado, sólido. La primera pared representa a Dios. El segundo vallado que hacían antiguamente para proteger la viña era de espinos, un vallado de espinos bien grueso para que no entren animales pequeños o cosas que se arrastraran o cosas así. Y ese vallado, ese cerco que se hacía alrededor de la viña representa a Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Su sangre derramada por nosotros, y en su sangre hay poder. Por eso es que estamos celebrando la Santa Cena hoy, porque creemos que es su sangre y es su cuerpo, y hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y cuando nosotros oramos y clamamos a la sangre de Cristo, al nombre de Cristo, hay una protección de parte del Señor. Y el tercer vallado es el vallado de fuego. ¿Qué representa el vallado de fuego? Representa el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando la viña era tan preciada, que le daban todos esos cercos de cuidado? Porque cuando comenzaba a madurar la uva, se levantaba una fragancia, un aroma que llamaba la atención de los bichos, de los pájaros, de insectos, para que vengan, coman, picoteen y dañen la vid. Entonces ellos encendían un cerco de fuego para que el humo ahuyentara todo lo que quisiera entrar a la vid desde el cielo. Esos bichos, esos insectos, esas aves representan lo que Satanás quiere entrar a tu familia, robarte tu relación con Dios, quiere robar el avivamiento, quiere robar el despertar, y entra con disconformidad, entra con no sé qué, con enojo, entra con rebeldía, entra con algo, pero tiene que entrar Satanás y robarte el avivamiento, el despertar en tu vida. Satanás va a querer robar el avivamiento en esta iglesia. Pero hay un cerco, que es el cerco del poder del Espíritu Santo, que protege nuestra viña. Dios hoy quiere hacer algo bueno. Por eso yo te animo que cuando termine la Santa Cena, espero que todos estén allí haciendo fila. Yo quiero ser parte de esta guardia de oración. Para terminar, había
una historia en la Biblia, en Mateo 15, que no está ahí, no hace falta que la busquen. Había una mujer cananea y Jesús iba pasando por ahí y la mujer empezó a clamar para que hiciera un milagro. Tenía a su hija postrada porque un espíritu inmundo la atormentaba. Estaba enferma y atormentada por un espíritu inmundo. Entonces el Señor, la mujer cananea le decía que por favor él le hiciera un milagro, sanar a su hija. ¿Saben qué hizo Jesús? La ignoró rotundamente. Pasó por al lado de ella y siguió caminando. La ignoró. ¿Saben qué hizo esta mujer? Comenzó a clamar, comenzó a seguirlo, comenzó a pedirle que por favor, que sane a su hija, que le haga libre a su hija. Jesús la ignoraba, pero vienen los discípulos y dice: Jesús, atendé a esta mujer, es insoportable. Nos tiene loco con sus gritos. ¿Por qué no la atendés? Jesús se da vuelta y le dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué pasa? Esa mujer era cananea, no era judía. Y los milagros eran para los judíos. Y acá me llama la atención, porque cuando dice no está bien dar el pan de los hijos, quiere decir que ¿cuál es el pan de los hijos? ¿Qué es lo que estaba pidiendo la mujer? Sanidad y liberación. El pan de nosotros, el pan de los hijos es liberación y sanidad. Dios tiene pan para nosotros. Y ese pan es la sanidad de tu alma, la sanidad de tu cuerpo y la liberación de cualquier cosa que Satanás quiera hacer en tu vida. Ese es el pan. Y le dice, no está bien dar el pan a los perrillos. Pero la mujer le dice, Señor, y dice que se le postra a los pies. Dice, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dice, wow, mujer, nunca he visto tanta fe. Esa mujer no se merecía un milagro, pero su persistencia y su fe desató un milagro. Jesús le dice, anda a tu casa, tu hija está libre, tu hija está sana. Por eso te digo, no importa si sientes o no ser hijo, amigo o no de Dios. Para aquel que insiste, para aquel que se pone a la brecha, para aquel que busca a Dios en oración, hay pan, hay milagro, hay sanidad. Yo creo y espero que cada uno de estos venga a esta vigilia de oración a buscar ese pan que el Señor tiene preparado para los hijos. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.